Bienvenidos, queridos contertulios. Esta es una nueva edición del Sillón Bíblico y mi nombre es Abel de la Costa. Vamos a leer y tratar de entender un poquito las lecturas del próximo domingo, el domingo 14 del tiempo ordinario. Y continuamos hoy con la lectura del Evangelio de San Lucas, exactamente donde lo dejamos la semana pasada. Habíamos iniciado ese viaje con Jesús. Nos había planteado una condición muy exigente del seguimiento que tenemos que hacer de él, que es estar a su total disposición. Y ahora va a realizar algo muy interesante, que es un envío. Un envío, como muchos saben, creo que casi todos, apóstol quiere decir enviado, entonces un envío apostólico. Y con una curiosidad, no es a los 12 que los va a enviar. En realidad, si venimos leyendo en secuencia el Evangelio de San Lucas, a los 12 los envió al inicio del capítulo 9 y ya han vuelto. En este viaje de Jesús que se traslada de Galilea a Jerusalén, va a realizar un envío, literalmente dice San Lucas, de otros 70 o 72. Después vemos el tema del número. Otros 70, o sea que San Lucas quiere dejarnos claro que esto no es el envío de los 12, esto es otra cosa. Bien, en esos 70 tenemos razón si nos identificamos nosotros. Yo sé que por las palabras que usa aquí el Evangelio, en muchos ambones de nuestras iglesias se hablará acerca de las vocaciones sacerdotales o las vocaciones religiosas específicamente misioneras. Y no está mal, se habla de la mies, de la cosecha, de los obreros. Pero estas palabras que recoge San Lucas no se refieren a un estamento especial dentro de los creyentes, al contrario. Ya vamos a ver que detrás del símbolo de los 70 a lo que se quiere aludir es precisamente a la totalidad del pueblo de Jesús. Y es distinto del encargo apostólico de los 12, aunque comparte con ese encargo apostólico mucho del lenguaje. Bueno, muy bien. Este es un texto de los que llamamos de simple tradición, es decir, un texto que solo aparece en uno de los 3 evangelios sinópticos. En este caso solo aparece en San Lucas. ¿Por qué? Porque en la tradición sinóptica aparece, digamos en los 3, repetido, de triple tradición, aparece el envío de los 12. No es raro, y es bastante normal en unos textos que han surgido a partir de un proceso de escucha, de tradiciones, meditación, diálogo en las iglesias acerca de esas tradiciones que iban escuchando, una fijación que ha ido muy de a poco a lo largo de los años. San Lucas no estaba al pie del viaje de Jesús tomando notas, sino que San Lucas escribe en realidad 50 años más tarde de todo esto, ¿no? Entonces es bastante normal que se produzcan como duplicaciones en la tradición, ¿no? Es decir, un mismo hecho viene por canales distintos y contado de distintas maneras. Eso nos pasa también a nosotros, en todo proceso de tradición oral es normal eso. Así que circulaba por las comunidades cristianas este encargo de Jesús, este envío de Jesús, mayormente vinculado a los 12, pero se ve que también o Jesús envió varias veces, lo cual es muy posible, o bien la tradición se diversificó en el modo de contar ese envío de Jesús. La cuestión, ¿por qué les comento esto? Porque San Lucas es exquisitamente cuidadoso de no duplicar material. Incluso donde San Marcos duplica una tradición, porque la recibió 2 veces, y él lo entiende como 2 hechos distintos, por ejemplo la doble multiplicación de los panes. Incluso allí donde San Marcos duplica la tradición sin hacerse demasiado problema, San Lucas es exquisito, es decir, él cuida que no haya duplicados en su evangelio. Es decir, que cuando cuenta un hecho, él lo cuenta realmente convencido de que ese hecho es único. Y sin embargo, en este caso,
Fíjense, no es un texto de simple tradición, es un texto que solo trae San Lucas. Este caso es evidentemente una duplicación. Cuando leemos en el inicio del capítulo 9 el envío de los 12 y leemos en el inicio del capítulo 10 el envío de los 70, nos damos cuenta que comparten mucho lenguaje en común. ¿Por qué Lucas, tan exquisito, evitando las duplicaciones, no vio esta duplicación? Bueno, no es que no la vio, es que él se da cuenta, y San Lucas es un escritor de gran conciencia eclesial, él se da cuenta que no bastaba contar el envío de los 12, que realmente, sea como sea que hayan ocurrido en época de Jesús las cosas, como les digo, Jesús pudo haber enviado 50 veces misioneros, porque a lo largo, ¿qué tenemos en los evangelios? Caben en una película de 5 horas, no es mucho más lo que tenemos. Entonces, en los años que haya durado la predicación pública de Jesús, pudieron haber ocurrido muchas más cosas, como lo dice tan gráficamente el Evangelio de Juan, ¿no? Si se contaran todas, no cabrían en los libros del mundo. Bueno, entonces, no es el problema de cuántos envíos ocurrieron, sino cómo San Lucas se da cuenta que no se puede contar solamente el envío de los 12. ¿Por qué no se puede contar solamente? Porque eso genera la idea, y de hecho nos ocurre en nuestra iglesia, cuando parece que apóstoles son nada más que los 12, genera la idea de que el ser misionero, llevar la palabra de Jesús, es cosa de una clase especial. Ah, no, yo rezo por los misioneros, yo doy dinero a las obras misionales pontificias. Ya está, esa es mi tarea. No, Jesús precisamente envía a todos. Ya lo vimos la semana pasada al inicio del viaje, pero ahora es muy concreto, envía a todos. Bueno, vamos a detenernos un poquito en este número 70 o 72. ¿Por qué se los doy con duda? Si ustedes van a la lectura en la versión litúrgica dice 72, pero eso es una decisión crítica. En realidad en los manuscritos, los que quieran ver esto de la crítica de manuscritos, el modo en que recibimos los textos bíblicos, etc., tienen unos especiales míos en el mismo sillón bíblico. Los manuscritos están divididos, yo les diría que al 50%, y la autoridad es al 50%, es decir, no hay ningún especialista hasta ahora ha dado con la clave de si San Lucas quiso poner 72 o quiso poner 70, porque están divididos los manuscritos y a partes iguales. Así que van a ver que en algunas Biblias dice 70 y en otras Biblias dice 72. Y eso lamentablemente nadie tiene la solución. Tampoco es tan importante cuántos fueron, pero tiene importancia desde el punto de vista simbólico. ¿Por qué? Porque el 72 no es un símbolo muy importante en la Biblia. Aparece, pero no es un símbolo muy importante. Mientras que el 70 sí que es un símbolo importante. Yo personalmente, pero esto no lo tomen como la autoridad de simplemente pienso yo que dado que los textos del Evangelio suelen tener referencias simbólicas al Antiguo Testamento muy precisas, creo yo que lo lógico es, en la duda, optar aquí por 70 y no por 72. Pero vamos a ver que también tiene su sentido optar por 72. Vamos a ver eso. 70, ¿qué es 70? Bueno, 70 hay 3 realidades en el Antiguo Testamento que, bueno, hay más, pero hay 3 principalmente que se relacionan con 70 personas. Una es los ancianos que ayudan a Moisés. Moisés delega la carga de su ministerio en 70 ancianos. Eso le cabe también a este fragmento. Jesús delega su potencia de anuncio del reino de Dios en 70 que representan, digamos, gente enviada con autoridad. Esa sería una de las referencias. 70 son también los hijos de Jacob que se multiplican, que bajan a Egipto a partir del núcleo de los 12 hijos de Jacob.
O sea que ven que la relación 12-70 ya ocurre al inicio del libro del Éxodo. Y lo más lindo para mí, personalmente, la relación simbólica más linda. Si vamos al capítulo 10 de Génesis, la tabla de los pueblos, la tabla de las naciones, se supone que el capítulo 10 abarca la totalidad del mundo. El mundo imaginado por el narrador de Génesis, ¿no? Pero son todos los descendientes de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Bueno, esos que abarcan la totalidad del mundo son precisamente 70 clanes. Y aquí viene lo más lindo del asunto. Si vamos a la versión griega, la versión de los 70, se llama así también, y también en el número de la versión hay confusión entre 70 y 72. Bueno, en la versión griega de los 70, por estas cuestiones de manuscritos, resulta que la tabla de pueblos contiene 72 pueblos en vez de 70. Así que, como les digo, cualquiera de las dos que optemos, si nos parece adecuado el símbolo que remite los 70 predicadores a la totalidad del mundo, a mí me parece que ese es el nivel más profundo de este símbolo, entonces nos vale tanto 70 como 72. Con 70 remitimos al texto hebreo y con 72 remitimos al texto griego, ¿no? Bueno, posiblemente haya pasado lo mismo en esa diferencia de números, es decir, realmente algún copista tomó mal el dato, pero ya se ha transmitido así desde la antigüedad y no hay manera práctica de resolver el problema. ¿Qué retenemos de esto? Lo importante es esto del envío a una totalidad. Envío a una totalidad. Realmente el envío misionero de Jesús no es un envío acotado, no es un envío provisorio y más o menos para contarle a los otros, no. En realidad es el espejo en la vida pública de Jesús de aquello que será su mandato misionero en la resurrección, ¿no? Llegar hasta el confín del mundo. Entonces eso se inicia en este viaje de Jesús hacia Jerusalén. Y se inicia simbólicamente enviando a esa totalidad de los pueblos. Bien, ¿qué tienen que llevar? ¿Qué es ser misionero? Miren, en octubre tenemos el mes misionero especial convocado por el Papa y todos tenemos que, lo convoca precisamente para que todos tomemos conciencia de que misioneros no son 2 o 3 personas que más o menos están encargadas por la iglesia. No, el bautismo nos hace misioneros. Ya el bautismo nos hace predicadores del evangelio. Entonces, ¿qué es ser misionero? ¿Qué lleva el misionero? A veces desde nuestros cómodos sillones, el sillón bíblico es cómodo, les aclaro, desde nuestros cómodos sillones de Occidente donde tenemos todo asegurado, desde el seguro de la casa hasta el último seguro que se nos ocurre, y si somos tenistas tenemos asegurada la rodilla, y nuestros cómodos sillones de Occidente, a veces pensamos, claro, porque van los misioneros y en vez de llevar la palabra de Dios, van y hacen hospitales, esos que son ONG o son misioneros. Esas cosas, esas tonterías las leemos en internet, de católicos sentados en su sillón, y hablando de los demás, ¿no? Por supuesto. ¿Qué lleva el misionero? ¿Qué quiere decir eso de llevar la palabra de Dios? Miren, las lecturas de hoy son muy orientativas al respecto, muy orientativas. De hecho, yo les diría que de todos los temas que tienen Primera Lectura y Evangelio de hoy, precisamente el liturgo ha querido concentrarse en un eje. Y ese eje nos lo descubre por medio de la primera lectura. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, alegraos de su alegría todos los que lleváis luto, los que llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz. Como un torrente encrecida la riqueza de las naciones. Es un poema, miren, todo el tercer Isaías, llamamos tercer Isaías al grupo de oráculos que ocupan desde Isaías 56 hasta Isaías 66, obras de un continuador anónimo
del profeta histórico Isaías, ¿no? Bueno, todos esos poemas son de una belleza, de una fuerza y enfervorizantes. Uno los lee y le da ganas de salir corriendo a hablar de la paz de Dios, ¿no? Bueno, háganlo, léanlo, capítulos 56 a 66 de Isaías, la última parte del libro. Bueno, con eso, es un poema, el liturgo ha iluminado el mensaje de Jesús cuando los envía a los suyos, y dentro de las cosas que les dice es: cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, hijo de paz, dice literalmente, ¿no? Si allí hay un hijo de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. ¿De qué paz se está hablando? Bueno, de la paz escatológica, de la paz que esa que decimos en misa cuando decimos no como la del mundo, tomando las palabras de Juan, ¿no? No como la del mundo. Bueno, pues de esa paz. Eso es el bien escatológico que llevamos en la misión. No llevamos, te llevo la palabra de Dios, así que te voy a hacer conocer las tradiciones sinópticas, y no, eso no es llevar la palabra de Dios. Eso lo hacemos los profesores que nos sentamos en un sillón a explicar un poco. Eso no es llevar la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios es volcar sobre aquel que recibe la palabra del Señor, volcar esa paz de Dios. Y esa paz se va a manifestar como alegría, como convivencia, como capacidad de escuchar a Dios, como capacidad también, y fíjense, es otro temita que está también en el texto de hoy: la mies es abundante y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que va. La capacidad de rogar a Dios, la capacidad de hablar con Él y hablar en confianza, sabiendo que cuando le hablamos realmente nos está escuchando, ¿no? Entonces, eso es la paz de Dios, y eso es lo que lleva un misionero cuando a lo mejor hace un hospital, a lo mejor cura un enfermo, a lo mejor organiza una comunidad o le da educación a unos niños. Pero todo eso no es una ONG. Todo eso es la paz actuando. Eso es la paz actuando. ¿Ven? A eso es a lo que apunta el mandato misionero de hoy. Y por eso nos compete a todos. Porque en realidad la obra del cristiano, cuando verdaderamente es cristiano, ahora cuando es cristiano de boquilla, bueno, nada, no tiene obra para hacer porque no le interesa el viaje con Jesús. Pero cuando el cristiano se compromete en el viaje con Jesús, no necesita un mandato misionero específico. El mandato misionero es ser cristiano, es decir, ser hijo de la paz. Que por lo tanto, cuando habla, transmite la paz. Y esa paz ¿es recibida o no es recibida? Ojo, Jesús jamás da falsas expectativas al respecto. No, si tú predicas el bien te va a ir fantástico. No, te puede ir mal. Puede ser que esa paz no sea recibida. Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, seguir adelante con el viaje. El conjunto funciona. Y esa es la segunda parte de lo que leemos hoy, la vuelta de estos misioneros que van entusiasmados a decirle a Jesús: no fue bien, realmente teníamos potestad sobre los demonios, ¿no? Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y entonces Jesús les hace esa respuesta que tiene algo de picardía en la forma de decirlo, Sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es una frase complicadita, Primero, ellos hablan de demonios y Jesús les menciona uno en particular que tiene una larga tradición dentro de la demonología bíblica. Para nosotros Satanás, diablo, demonio, todo lo mismo. Pero no, Satanás es el ángel acusador, el que está delante de Dios acusando a los elegidos de Dios, como Job. De allí sale el personaje de Satán. Entonces, ¿qué les dice? ¿Qué les responde Jesús? Ya no hay puesto para él en el cielo. Esta no es la caída escatológica de los ángeles malvados. No es Apocalipsis, no es que caen al foso y los encierran. No, Jesús les responde un poco
con picardía, haciéndoles recordar ese bellísimo capítulo 1 del libro de Job, diciéndoles, bueno, ven, cuando llevamos la paz, ya no hay en el cielo lugar para el acusador. Ya no hay en el cielo lugar para el acusador. Eso no quiere decir que va a ir todo bien, pero ya no hay en el cielo lugar para el acusador. Bueno, muy bien. Como ven, lecturas riquísimas. ¿Cómo se hace con esto en los pocos minutos que disponemos en un sillón? Quiero decir 2 o 3 cositas de la segunda lectura, de la lectura de Gálatas, ya que hoy cerramos. Nosotros hemos perdido el conjunto porque estábamos en la Pascua, así que se nos ha ido el conjunto. Pero hoy cerramos la lectura de Carta a los Gálatas, una carta que yo pienso, es una opinión mía, yo pienso que todo cristiano debería leer seguido. Cuando nos va atrapando el legalismo, el formalismo religioso, cuando nos va atrapando esos cristianos que siempre nos tiran exigencias, qué casualidad que siempre son para los demás las exigencias, ¿no? Pero nos tiran exigencias y nos cubre una montaña de una religión que se vuelve pesada. Gálatas, Gálatas. La frase de Jesús, mi yugo es llevadero y mi carga ligera, y de allí Gálatas. Porque Gálatas es realmente, como leímos la semana pasada, para la libertad os liberó Cristo, ¿no? Gálatas es la verdadera libertad interior de la fe. Esa libertad que es capaz de decirle al Señor, mira Señor, yo me siento agobiado en este momento. Yo me siento agobiado, pero sigue siendo mi Señor, aunque no veo claro. O bien, aquella libertad interior que nos permite agradecer al Señor, a lo mejor en medio de una situación que no es externamente de agradecimiento, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el Señor está actuando. ¿Ven? Entonces, eso es Gálatas. Gálatas es una de las más bellas cartas de San Pablo. ¿Y por qué es una de las más bellas? Porque Gálatas fue su comunidad mimada. Gálatas es la comunidad que él creó, podríamos decir así, imitando a Dios, que la creó de la nada. Galacia quedaba fuera de las rutas misioneras cristianas. Entonces un poco el trabajo de Pablo con esa comunidad fue de una finura que no se ha desplegado en las otras, ¿no? Pero resulta que le llegan un día unos tíos con una página de internet que se dice católica, y le empiezan a tirar exigencias católicas a estos de Galacia. Bueno, no existía el web, pero ¿qué ocurre? Que llegan unos misioneros de los judaizantes, que llama San Pablo. Y entonces San Pablo tiene que recordarles a los Gálatas lo que es verdaderamente la libertad en Cristo, ¿no? Y bueno, hoy termina esa carta, simplemente porque quería cortar para comentarla, para invitarlos a que la lean, ¿no? Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el fondo, cuando empezamos con la falsa exigencia religiosa, no la verdadera, la religiosidad es verdaderamente exigente siempre, pero cuando empezamos con la falsa exigencia religiosa, y la identificamos fácil, la falsa exigencia religiosa siempre es sobre la vida de los demás, nunca sobre la propia. Siempre tiene que ver con lo mal que hace el otro, no con lo mal que hago yo. Mientras que la verdadera exigencia religiosa es aquella que se mira el corazón y no es capaz de juzgar el de los demás porque sabe que el propio está opaco. Entonces, cuando empieza la falsa exigencia religiosa, nos damos cuenta que en el fondo es una búsqueda de lustre y de brillo. Yo soy el que logro hacer esto bien, ¿no? Yo estoy de parte de Dios, no como ese. Bueno, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana próxima.